Ok, buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú, Miguel? Pues mira, bien relajado. Ya son las 12 de la noche, así que buena hora para estar trabajando. Sí, más fresco aquí. Más fresco, muy bien. Pues yo creo que pedirte si podrías presentarte y decirnos de dónde vienes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bueno, mi nombre es Luis Ramos, soy originario de la Ciudad de México, pero radico actualmente en el Estado de México, Nicolás Romero, Estado de México. Nicolás Romero, es donde tiene su base Luis Ramos. Así es. Muy bien. Pues preguntarte que nos platiques de ti, sobre cómo es que Luis Ramos empieza a dedicarse en el arte, pues los estudios que ha realizado, pues yo creo que empezando por eso, ¿no? Bueno, mi formación se remite a las casas de cultura. Precisamente actualmente estamos trabajando en una casa de cultura. Mis padres en vacaciones nos tenían haciendo actividades, entonces de pronto pues me metieron a un curso de verano y empecé a tomar mis primeras clases de pintura. Siempre me gustó la pintura porque pues era una manera en la que yo me sentía conforme de poder expresarme. Siempre me costó la parte pues del lenguaje, las relaciones sociales, entonces con las artes me sentía yo muy cómodo. Empecé por ahí. Hubo un parteaguas también en mi vida donde yo conozco a un grafitero de la vieja guardia de México que se llama Humo, y decorando un local, se podría decir, de videojuegos cerca de mi casa cuando yo era niño, se podría decir. Lo conozco, veo lo que está haciendo y yo, sin interactuar con él, me siento pues muy, muy entusiasmado de ver cómo alguien está haciendo un mural en ese tiempo con aerosoles. Recuerdo que eran, creo que, duendes y algunos demonios por ahí, ¿no? Eran de color verde. Y yo consideré que yo quería hacer eso, ¿no? El resto de mi vida. ¿Qué dijiste? Yo quiero ser grafitero. Pues dedicarme a pintar, ¿no? A pintar. Yo no sabía que se llamaba graffiti ni nada. Posteriormente, pues sí hubo una temporada en la que me dediqué al graffiti, pero yo siento que fui mal grafitero. No había una orientación, aunque sí conocía los códigos, ¿no? Que es algo que me gustó mucho, el respeto a los muros de los demás, el saber dónde pintar, ¿no? A mí me tocó la fortuna de conocer o de tener esa conciencia sobre dónde pintar, no pintar en casas de los vecinos. Teníamos que trabajar sobre muros o sobre superficies que eran de empresas, de espacios donde nosotros sí estábamos generando una cierta protesta. Sí. Más adelante estudié diseño gráfico un tiempo, para posteriormente meterme a la Escuela de Bellas Artes de Puebla. A la par, digamos, en esta aventura, pues también aprendo la cerámica para poderme pagar mis estudios. Me meto a trabajar en espacios donde se dedicaban a la cerámica, y también voy a talleres de maestros consolidados para poder ir puliendo mi técnica, mi dibujo, algunas cuestiones que después me resultaron bastante enriquecedoras. Pero ¿por qué la cerámica? O sea, ¿por qué? O sea, obviamente estabas estudiando ya una carrera con respecto al tema de las artes plásticas, pero ¿por qué optar por la cerámica como una alternativa para mantenerte? Es que fue totalmente circunstancial, porque mi familia, conocía una familia en el estado de Puebla, que fue donde estudié la licenciatura, que pues uno de los hijos de esta familia con la que había trabajado mi mamá en este caso, me vinculó con un artista visual que es reconocido allá, que se llama Jorge Yaca, que a la postre me ayudó bastante, tomé clases con él y todo. Y él se dio cuenta de que yo necesitaba trabajo en este tiempo para sobrellevar los gastos de mi universidad. Y dijo, te voy a vincular con este espacio donde yo estoy haciendo un proyecto de esculturas en cerámica. Y entré al taller más antiguo de todo el estado de Puebla, que se llama Uriarte. Es un espacio que abrió desde 1852, algo así. Entonces tuve la fortuna de trabajar muy cercanamente con gente que se dedica pues a temas que a veces despectivamente conocemos como artesanía. Y
pues yo crecí, digamos, sin ese mundo del arte, ¿no? Donde la verdad es que ellos no se sentían artistas, se asumían como artesanos o como obreros, se podría decir, del arte. Obreros del arte. Obreros ¿no? del arte, y eso me permitió, creo que también crecer de una manera muy sana en este camino de la pintura, sobre todo. Y de ahí entonces, ¿qué pasa con Luis Ramos? O sea, él se empieza a dedicar a la cerámica, sigue estudiando artes, pero ¿de qué manera influye esto en tu carrera? Pues técnicamente de muchas formas. Como te comentaba, creo que me permitió crecer en este camino de una manera muy sana, porque me mantuve alejado pues de estos círculos donde a lo mejor sí existía este concepto de arte. Ellos no lo manejaban necesariamente como arte. Además, el hecho de estar generando obras de carácter muy variado, religioso, paisaje, letras, temas tradicionales, me permitió también pues aprender y tener habilidades que, te digo, después me sirvieron bastante. ¿Cómo tú consideras lo que haces? Pues sí, yo particularmente me siento más un pintor o un creativo de oficio. ¿Por qué? Porque pues desde el oficio de mis abuelos, ¿no? Que era la panadería, que después me sirvió para hacer relieves, para hacer esculturas, pues siempre lo tuvimos, ¿no? Esta disciplina, manejar los materiales, más allá de verlo como con el título de arte, te digo, siempre he tratado como de alejarme un poquito de estos círculos, y considero que soy un pintor más de oficio. El tema del arte a veces termina siendo un tanto elitista en generar las divisiones, ¿no? Del que pinta y hace caballete, y a lo mejor del ceramista y del que hace escultura y así, ¿no? Así como que todo por separado, todo manejándolo así. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Pues yo considero que pues eso no es sano para el círculo de los creativos en este camino. ¿Por qué? Porque ahorita se me viene a la mente un pintor o un artista como Picasso, que abordó la cerámica, que abordó la pintura, que abordó la escultura. Buenas noches. Muchas disciplinas distintas, y eso le permitió tener un bagaje de información que vertió después en obras experimentales. Entonces yo creo que más allá de las disciplinas hay información durante el proceso de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje, que no se desperdicia. A mí, por ejemplo, como te comentaba hace rato, desde la panadería, desde otros oficios que a lo mejor fui teniendo, como pues despachar a lo mejor en una tienda, son cosas sencillas que me permitieron también tener habilidades que después repercutieron en lo que hoy estoy haciendo, que ya estoy tomando además de una manera profesional. Yo vivo enteramente del arte. ¿Ya hace cuántos años, o sea, ya de manera profesional te dedicas no sé, a la venta de cuadros o a la cuestión de la cerámica? Pues desde el 2011 más o menos. ¿En todo este tiempo haces pintura meramente de caballete o cómo es tu acercamiento con el muralismo? Pues es que, como te comentaba, cuando entro a la cerámica hay una área que se llama el área de muralistas, que básicamente era hacer, pues sí, sobre azulejos, piezas para poder, o baldosas para poder pegar sobre muros. Y yo desde ahí ya entendí un poquito qué era el muralismo, ¿no? De pronto llegaban con proyectos que nosotros teníamos que ejecutar. A mí me dieron, o llegué al final a un espacio, a un taller donde me permitían ocupar mi firma, ¿no? Que no era cosa sencilla. Generalmente las cosas salían con la firma del taller, y yo empecé a firmar ya mis obras. Muchas de ellas se fueron a otros países, y empecé a tener como a sentir este respeto por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Ya no era solo la firma del taller, sino también era la mía que estaba de por medio. Y pues esto me comprometió a estudiar, a tener que leer sobre cerámica, sobre muralismo, y pues a irme acercando un poquito cada vez más a estos temas, hasta que llegué a los encuentros y empecé a convivir con más muralistas que tenían diferentes ópticas y que me permitieron también pues seguir aprendiendo sobre esto, ¿no? Que considero que no termina, es como les comentaba hace rato a los compañeros, es una escalera ascendente que termina cuando termina nuestra vida. Ahí se termina pues esa influencia de nosotros con respecto al conocimiento. En tu proceso de aprendizaje, ¿qué persona fue la que tuvo más influencia en Luis Ramos? Pues yo considero que mis padres, mis abuelos. Creo que no tiene que ver con el mundo del arte.
Mi abuelo pues nos enseñó este tema de trabajar, de ser responsables, de si uno pone su palabra de por medio, pues eso vale más que un documento, ¿no? Y eso me ha servido bastante. Yo creo que ellos, mi familia. Ellos fueron y son la inspiración o los que, digamos, de alguna manera, pues promovieron a que siguieras este camino, ¿no? Y pues obviamente todos tenemos un motor y en este caso el motor de Luis Ramos, ¿quiénes serían? Pues sí, mi familia, mis hijos. Creo que muchas veces cuando nosotros ya tenemos personas que nos vienen siguiendo, que de cierta manera están detrás de nuestro ejemplo, hacen que nosotros nos tengamos que comprometer. O sea, ya es una obligación muchas veces, una obligación asumida de una manera, pues hasta cierto punto respetuosa y amorosa, ¿no? Y esto a mí en lo particular me compromete a esforzarme, a dar lo mejor de mí en cada muro que hago, en cada pintura de caballete, en cada pieza de cerámica, en cada actuar de mi vida cotidiana. ¿Cómo Luis Ramos llega a los eventos de muralismo? O sea, porque entiendo que antes de eso ya hacías murales. Sí. En la técnica de cerámica, que también me gustaría saber cómo es que tú trabajas tus murales en cerámica, pero cómo es que Luis Ramos llega a los eventos y a los encuentros de murales. Por una convocatoria, me parece que lanzaron la convocatoria para el primer encuentro de mosaicismo en San Felipe del Progreso. Ah, ok, cuando nos conocimos, sí, ya recuerdo. ¿Y qué dijiste? Voy a participar en este evento. ¿O sí, cómo fue tu intención, o sea, de querer participar? Porque entiendo que ibas con un equipo. Sí, justo tengo un espacio que se llama Atelier 18, que se generó también con mucho esfuerzo desde que yo vivía en el estado de Puebla. Y posteriormente a mi cambio al estado de México, lo mudo también allá. Y con algunas alumnas que pues eran bastante comprometidas, decidimos emprender este proyecto no como Luis Ramos, sino como Atelier 18, es decir, tratando de generar esta sinergia para poder llevar este conocimiento también a mi municipio y a mi espacio. ¿Por qué Atelier 18? O sea, ¿por qué no Luis Ramos? O sea, ¿por qué no taller de Luis Ramos? Y, o sea, ¿por qué esa diferenciación? Porque honestamente a mí no me ha interesado como que tanto este tema como de hacerme publicidad o de ser yo el que encabece las cosas. Es que aprendí con el tiempo, igual fue gracias a mi familia, que si uno sabe algo tiene esa responsabilidad de compartirlo, y si lo podemos hacer pues ya no con mi nombre, sino con el nombre de un proyecto que englobe a muchas personas. Si tuviera mi nombre, sería yo el que encabeza todo esto, y me gusta que las cosas sean horizontales, es decir, que si vamos a ir todos, como en el caso de este proyecto, vayamos de tú a tú. En este caso, antes de llegar al proyecto yo era el maestro, y llegando allá todos somos aprendices. Ok, entonces esa es la forma en cómo, digamos, se da la primera participación de Luis Ramos en un evento de murales, pero no como tal como Luis Ramos, sino entonces sería como Atelier 18. Así es. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con este proyecto? Fue desde el 2000, no recuerdo, 17, si no mal recuerdo, o 16. Alrededor de 4 o 5 años. Sí. ¿Y qué resultados has visto a partir de empezar este proyecto? Pues digamos que algo que me motivó a poder generarlo es que yo trabajé varios años para un proyecto en el que yo era el jefe del taller. Yo tenía a mi cargo algunas personas, hacíamos piezas de cerámica, pintura de caballete, murales, etc. Era todo lo que tenía que ver con el arte lo que hacíamos ahí. Y de repente no teníamos esa autonomía, ¿no?, creativa para poder hacer algunas cosas. Todo estaba direccionado por el dueño del taller. Y llegó un momento en el que yo sentía que ya ese espíritu creativo me estaba demandando el hacer cosas personales, y sobre todo el que no solo fuera un taller de producción. A mí, por eso es que tiene como título Atelier. Atelier es un espacio donde se puede generar este discurso, proponer este tipo de obras como la que estamos generando ahí, pero también que sea un espacio de enseñanza y de retroalimentación. No solo yo puedo enseñar, por eso no se llama Luis Ramos.
cualquier otra persona que tenga algo que mostrar puede llegar y dar clases sin necesidad de que haya una persona de intermediario, sino una comunidad. Muy bien. Entiendo que antes trabajabas en el taller de otra persona. ¿Cuánto tiempo estuviste en este taller hasta que dijiste ya, hasta aquí ya necesita Luis Ramos generar su propio espacio, generar sus propias propuestas? Pues fueron más o menos 3 años, tampoco fue tanto tiempo. Pero es que sí generamos mucha producción, era demasiada la demanda, hacíamos esculturas, hacíamos incluso joyería en cerámica, unas pinturas de gran formato que estábamos haciendo, piezas que de pronto, más allá de la producción que teníamos, nosotros tomábamos como para mandar a otros países inclusive, de esculturas, ¿qué más? Bueno, hacíamos diferentes cosas que tenían que ver con el arte. Llegó un momento en el que dije, no, es que yo tengo que hacer algo personal. Originalmente lo hicimos con otros 2 compañeros y al final pues las cosas se fueron acomodando, ellos tomaron proyectos alternos y yo me quedé ya con el espacio. ¿Quiénes eran estos compañeros que inicialmente te acompañaron en este proyecto? Era una persona que trabajaba conmigo en ese entonces en el taller de mi jefe y otro colega que era egresado de la escuela donde yo estudié. ¿Cómo le hace Luis Ramos para abrirse las puertas en el mundo del arte? Pues creo que fue más por necedad. Este camino yo considero que uno tiene que ser muy resistente a las adversidades porque existe esta presión social, te dedicas al arte, incluso a veces nuestros propios familiares nos dicen es que deberías de buscar alternativas, no solo depender de esta fuente de ingresos porque te vas a morir de hambre. Existe esta presión quizá hasta pues, de otras disciplinas, de otras profesiones, ¿no? Que también nos ven de una manera a veces inferior. El eterno pensamiento de que como artista te vas a morir de hambre y no vas a hacer nada, ¿no? Fue más por necedad. Honestamente yo empecé a tocar puertas con esta persona que me vinculó con los talleres de cerámica. Vio que yo ya había egresado, que ya tenía como cierta formación y cierta propuesta y me dijo, te voy a presentar un galerista. Una vez que yo tengo este contacto con el galerista me hizo pedazos. Yo ya sentía que estaba preparado para poder presentar mis trabajos en una galería formal y cuando ve mi trabajo me dice, mira, estás ocupando materiales que son escolares, tu propuesta está todavía muy endeble y si yo tomo tu exposición como la estás trayendo ahorita, voy a hacerle daño a mi galería, a mi negocio y te voy a hacer daño a ti porque la crítica te va a despedazar. Entonces esto a mí me puso en crisis un tiempo. Yo seguí trabajando y seguí haciendo mis encargos para poder subsistir, pero yo estaba con una cierta depresión porque sentía que yo no era lo suficientemente bueno. Pero esto, lejos de hacerme mal, todas estas adversidades he afortunadamente sabido canalizarlas para mejorarme, para seguir estudiando, para abrir el taller en este caso y empezar pues también a enseñar un poco, ¿no? A partir de todo esto que yo aprendí con otros maestros, empecé también con este tema de la enseñanza. Muy bien. ¿Actualmente trabajas con esta galería o has optado por buscar otras alternativas? No, fíjate que es un reto que todavía no abordo. Esta galería la estoy dejando como para un momento en el que yo esté todavía más maduro, más preparado. Y tomarlo como se debe, ¿no? Actualmente estoy trabajando, he trabajado con algunas galerías como Yuri López Culins, Galería Adriana Valdés, algunas galerías que a través de estas galerías que te comenté se han vinculado en el extranjero con estas primeras galerías que mencioné para poder presentar obra en Nueva York, en Houston, en Corea, en Italia, en España, en India y Japón. Nuestro visitante a la entrevista. Es la pequeña distracción, pero muy bien para relajarnos porque si no vamos a terminar tensos y... Ok, ¿ha sido difícil para Luis Ramos vender el arte que genera? Es que ha sido como por periodos, hay periodos en los que sí me he visto, ha sido complicado, ¿no? El tener que ser resistente a no renunciar como a mis principios, porque igual puedo hacer una obra comercial y yo sé que se va a vender,
pero como que siempre estoy firme o tratando de ser firme con mis ideales, el tratar de hacer una obra que proponga algo diferente, una reflexión y que también en algún punto pueda llegar a ser comercial, sin tener que renunciar a esto necesariamente. Entonces eso muchas veces hace que el camino sea un poco más largo para poder llegar a las ventas, pero Muy pues bien. sí se puede hacer. Solamente es no desistir, ¿no? Sí, te digo que es un camino más de resistencia, creo yo. Luis Ramos, ya obviamente ya en todo este tiempo que has estado trabajando, entiendo que ya tu técnica pues obviamente ya es mucho más desarrollada. ¿Tú consideras que ya tienes un estilo propio, un algo que identifique a tus obras? Sí, considero que actualmente ya lo tengo, ¿no? Después como de muchos esfuerzos, pero eso no quiere decir que ya es algo inamovible. Si algo he aprendido con el arte es que nada se mantiene lineal, que esto igual son picos de conocimiento, que al final a lo mejor el tipo de obra que hoy estoy haciendo, que tiene que ver con el existencialismo, en algún momento tiende a otra corriente filosófica o a otro soporte conceptual que me permite desarrollar una obra distinta, a lo mejor con una paleta distinta, con condiciones estéticas diferentes a las que hoy estoy haciendo. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué el existencialismo dentro de las obras de Luis Ramos? Por la incoherencia, que tiene que ver con las conductas humanas, con la naturaleza humana. Yo empecé a acercarme al existencialismo a través de la literatura y encontré mucha riqueza y mucha coherencia además con lo que yo pienso actualmente. El hecho de estudiar de cierta manera la naturaleza humana me ha permitido entender que somos personas incoherentes, imperfectas, que somos viciosos, que tenemos muchas cosas complicadas, pero que también hay mucha belleza, hay muchas cosas a las cuales aspirar, ¿no? O sea, dentro de toda la imperfección siempre hay algo bueno. Sí, dentro de toda esta obscuridad que somos, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas terribles casi todo el tiempo, estamos en esa línea, pero también podemos generar cosas bellas, ¿no? Y a veces el hecho de apreciarlas hace que valga la pena todo este camino, ¿no? Todo este andar a veces sinuoso, como te digo, que implica vivir. Estoy un poquito alejado actualmente de lo idealista, ¿no? A veces generarnos como una expectativa de que todo está bien y demás hace que nosotros cuando lleguemos a un estado pues de realidad empecemos a sentirnos frustrados, y cuando nosotros somos un poco más fatalistas y también conscientes de que nuestra naturaleza es imperfecta, podemos ser más comprensivos con lo que está sucediendo, ¿no? Y también asimilarlo y poder generar una estética inclusive a partir de ello. Muy bien. Algunos lo considerarían como realista, ¿no? O sea, algunos dicen, no es ser fatal, simplemente ser realista y ser consciente de lo que somos, ¿no? Sí. Entonces, es hacia allá donde se dirigen todas las obras de Luis Ramos, o en algún momento hubo alguna etapa diferente de, no sé, algo completamente diferente a lo que estás generando ahora. No, creo que sí ha ido madurando, pero yo desde niño siempre he sido así, ¿no? En algún momento hice una evaluación mía y me di cuenta de que no sé si pasa así para todas las personas, pero la mayor parte del tiempo yo me la paso no feliz. Yo no me siento feliz la mayor parte del tiempo. Es más, no sé si yo conozco la felicidad que de pronto veo en la televisión, que leo en algún libro, pues sí, a través de alguno de estos estímulos, o veo en la cara de algunas personas. Yo la mayor parte del tiempo estoy luchando pues con estas emociones negativas, o contra estas emociones negativas. Entonces por eso es que trato de visibilizarlas. Es también como parte de una consigna que yo tengo, ¿no? El entender que si uno está triste o está enojado no es necesariamente malo, es necesario, valga la redundancia, para poder lidiar con la vida. Es decir, el miedo nos permite salvaguardarnos de alguna situación complicada que pues sí nos perjudicaría, ¿no? O la tristeza también hace que cuando haya de repente una situación agradable, como te comentaba hace rato, se potencialice y valga la pena, ¿no? Haber pasado por un proceso doloroso quizá. Muy bien. Pues obviamente entiendo que pues el manejo de las emociones pues siempre es algo que influye demasiado en las obras que generamos.
En algún momento había escuchado una entrevista o algún comentario, no recuerdo dónde, en el que decía que muchos artistas se sienten más creativos cuando tienen este tipo de pensamientos o sentimientos negativos. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿cuándo ha sido como que el momento en el que tú sientes que tienes una mayor creatividad? Es que es curioso, justo hace rato platicábamos un poquito eso. Considero que cuando las cosas, y eso también lo vemos en temas históricos, cuando estamos en momentos de paz, tendemos como a acostarnos en la hamaca, a relajarnos y a no generar, porque estamos en un momento de disfrute. Pero cuando nosotros estamos en un momento de crisis, más allá de las emociones, en momentos de crisis es cuando somos más creativos, cuando nos vemos obligados a tener que hacer algo distinto, a generar creatividad. Que creo que más allá del arte y de todas estas cuestiones, somos personas. Creo que yo lo saco como en conclusión, ahora que he estado en más encuentros y conviviendo con más personas, o más muralistas en este caso, que somos personas creativas, tenemos esa tendencia creativa. Por lo que leía en esta entrevista, comentaba, pues sí, ¿no? Que muchos artistas consideran que cuando tienen algún tipo de sentimiento, a veces negativo, o están tristes, o no sé, como depresivos, muchas veces es como que el momento en el que son o generan la mayor parte de su obra, que también obviamente esto se vuelve como una cierta adicción, porque tienden a querer siempre estar como con estos sentimientos. Entonces, pensándolo de esta manera, Luis Ramos, ¿crees que sea adicto a sentirse de esta manera para poder crear? No considero que sea adicto, pero sí es una parte importante dentro de mi proceso creativo el aprovechar mis emociones. Y como te comentaba, no es que yo esté buscando estar triste o estar enojado, simplemente creo que nadie puede decir que no ha estado enojado, no ha estado triste, o no ha estado desesperado o desilusionado. Entonces simplemente estoy tratando de visibilizar esas emociones que negamos y hacer de ello algo que en algún punto pueda llegar a ser bello, aunque en una primera intención no lo parezca, en una primera vista al cuadro o al mural no lo parezca. Hay veces que esa tristeza puede ser sumamente estética. De hecho, recientemente conocí a una persona, o me reencontré con una persona de la cual yo estaba enamorado justo de esa tristeza que veía en sus ojos, ¿no? Es decir, eso puede llegar a ser incluso hermoso, ¿no? Un momento de enojo, si llega ese chispazo creativo y puedes generar algo que pueda cambiarte toda la vida, ¿no? Y no sé si necesariamente pase con la alegría o con emociones positivas. No es algo que yo haya tocado tanto, pero no es mi experiencia, no lo he vivido yo de esa manera con las emociones positivas. Muy bien, sí, es algo, a mí me genera curiosidad en lo personal, porque, bueno, no sé, mi proceso creativo, así lo veo yo, es completamente diferente. A veces pienso que, no sé, a lo mejor es un tanto más resonado, no se basa mucho en la cuestión de los sentimientos, sino que siento que surge de alguna idea, o una palabra, o un algo en específico. De ahí se desarrolla toda la idea, y de ahí ¡pum!, lo vomito en el muro o en un cuadro, no sé. Pero sí me genera ansiedad, porque en lo personal podría decir que es la primera persona que conozco que genera su trabajo a partir de un sentimiento negativo, por decirlo de esta forma. Pero bueno, Luis Ramos tiene el acercamiento hacia los murales, su proceso creativo es generado a través de este tipo de sentimientos. ¿Tu propuesta en los murales es relativamente similar a lo que generas en los cuadros, o hay una diferencia? Yo creo que cualquier técnica que yo desarrollo tiene que ver con lo que yo soy. Si yo hago algo diferente a lo que yo soy, ya no siento que soy yo, ¿no? Y
De hecho, recientemente me invitaron a ser parte de un colectivo de ceramistas. Me preguntaban que qué estaba haciendo de cerámica. Yo les comenté que les enseñé un poco de mi trabajo, pero les digo es que yo estoy fluctuando, me estoy moviendo entre el mural, entre la pintura de caballete y entre la cerámica. Pero es que no me puedo considerar una sola cosa porque siento que si me centro en una sola disciplina ya pierdo como esta posibilidad de abarcar un poco más, con más disciplinas, el mismo tema. Es decir, mi eje sigue siendo lo mismo. Para mí es lo mismo llegar a la cerámica porque mi discurso es el mismo que en la pintura, que en el mural o que en cualquier otra disciplina que yo aborde, en la fotografía inclusive. Siempre buscamos etiquetar, que a lo mejor, que pues obviamente no es lo más adecuado, porque pues obviamente las personas cambiamos, evolucionamos y siempre pues tenemos preferencias en determinados tiempos y inclusive por los sentimientos que tenemos. Entonces, ¿cómo se consideraría Luis Ramos en este caso en el tema del arte? ¿Como muralista, como ceramista? ¿Cuál sería, si un día te pusieran a escoger, cuál elegirías? Pues yo preferiría describirme como creativo. No me gusta mucho la idea de ser artista, ¿no? A pesar de que yo estudié la licenciatura en artes plásticas. La plástica tiene que ver con los materiales. Me gusta más esa posibilidad de tomar un material, de tomar tierra y pasarla por el aire, todos los elementos, por el fuego, por el agua y convertirla en algo más, ¿no? De tomar un muro y con pedazos como le estamos haciendo aquí de otras cosas, incluso de materiales reciclados, convertirlo en una propuesta discursiva y visual diferente, ¿no? Lo mismo con la pintura, estamos tomando elementos como la madera, tratándose de un bastidor, la tela, los preparativos que ocupamos para las telas, los óleos en este caso, si es que vamos a ocupar una técnica como el óleo, los pinceles que son derivados a veces del pelo de un animal, la madera igual barnizada, el metal que sujeta el pelo del sintético o natural del animal, y convertir esta cuestión matérica en algo diferente. Entonces yo, más allá de querer encasillarme en algo, a mí lo que me gusta es pues llegar a esta catarsis, ¿no? O este momento de reflexión. Creo que yo no hago pintura, o no hago mural, o no hago cerámica con el afán de generar arte, ¿no? Si en algún momento alguien lo considera arte, pues ya será como vendrá de fuera. Yo lo único que pretendo es llegar a estos momentos de reflexión y proponer algo diferente quizá, o algo que yo esté sintiendo, que es personal, que quizá a otra persona también le ha pasado, también lo ha sentido, pero no ha tenido cómo llegar a ese momento discursivo que proponga algo visual. Y en este inter puedo llegar a conectar con algunas personas, y he llegado a conectar con algunas personas con lo que hago, sin tener que chorearlos, ¿no? Sin tener que aventarme todo el discurso de lo que estoy haciendo, o el por qué la composición, o por qué el color, o por qué algún elemento técnico, ¿no? De lo cual creo que también he sido como obsesivo. Me gusta aprender, me gusta entender por qué estoy ocupando un color, por qué estoy mezclando, haciendo una mezcla determinada, o cómo puedo llegar a diferentes paletas de color en las pieles, en las carnaciones, en las temperaturas, en toda esta cuestión científica que tiene que ver con la cerámica. Pero yo no estoy buscando el arte, yo estoy buscando el conocimiento. Es como aprender siempre algo nuevo y algo en lo que puedas generar lo que ya tienes como estilo propio, ¿no? Algo así. Sí, por eso de pronto cuando veo que encasillan o que segregan al pintor de caballete, los muralistas, o que a lo mejor los pintores de caballete segregan al artista contemporáneo, o que los artistas contemporáneos segregan a los demás artistas, pues se me hace francamente incoherente, ¿no? Somos parte de lo mismo, estamos generando procesos creativos que nos permiten comunicar ideas, y somos comunicadores, ¿no? O sea, si nos vemos como comunicadores, más allá de que si alguien está haciendo gigantografía, o arte urbano, o mural tradicional, o haga lo que haga, creo que sería un poco más sano para todos. Creo que eso nos permitiría integrar, siempre y cuando también se consideren las jerarquías. No es lo mismo que alguien que tiene 30 o 40 o 50 años de experiencia a alguien que va empezando. No se les puede poner en la misma categoría
porque la persona que ya estudió todos esos años alguna disciplina, alguna corriente, que ya desarrolló pues ciertos elementos discursivos inclusive o técnicos, le llevó cierto tiempo llegar a un grado determinado de conocimiento que no sería justo, ¿no?, ponerlo en el mismo bloque. Finalmente, pues la propuesta sería pues considerarnos todos como creativos y eliminar este tipo de etiquetas que al final, en vez de unir, dividen a todos, ¿no? Pues sí, lo comento porque también en carreras como diseño, afortunadamente rescataron el dibujo, porque en las artes visuales ya no están dando dibujo, están volcándose totalmente al discurso, y la gente que se acercaba a estas facultades o a estos centros donde se genera una enseñanza formal, entre comillas, les están enseñando a desarrollar ideas, cosa que veo muy bien, pero están abandonando la técnica, ¿no? Y el diseño quizá lo está recuperando un poco más porque se dieron cuenta de que en el diseño faltaba mucho dibujo y se enfocaban en aprender a ocupar programas, en temas digitales, ¿no?, que quizá también a los artistas plásticos nos falta, pero se alejaban del dibujo totalmente, se apoyaban de imágenes que encontraban de internet o que sacaban referencias fotográficas y después no sabían cómo generar una composición o cómo hacer un retoque de un rostro porque no tenían ese conocimiento de dibujo. Al punto que quiero llegar es que pues todos esos conocimientos se están quedando como en islas diferentes y estamos haciendo un gran esfuerzo, creo yo, de manera muy aislada porque nosotros mismos nos hemos puesto en esa situación. Si eres diseñador, incluso hasta entre diseñadores de tal facultad, ya no entras en este grupo. Si eres pintor de tal corriente, o sea, dentro de los mismos pintores de caballete, si eres pintor impresionista, no te admiten los hiperrealistas. O si eres un pintor más expresivo, a lo mejor no te admiten los clásicos. Siempre como que el buscar dividir, ¿no? Antes de quizás entender a lo mejor la técnica o lo que mueve a estos artistas a generar algo diferente. La raíz es la misma. Exactamente. En este caso, pues obviamente sabemos que a Luis Ramos debió de haber alguna corriente o debe de haber alguna corriente que más le llame la atención y es la que está influyendo específicamente en el arte que genera esta. ¿Cuál sería? Pues a mí me gusta el arte clásico, siento que es más allá de la técnica, tiene que ver con lo que te comentaba hace rato. A mí lo que me gusta es el conocimiento y donde yo encuentro más conocimiento es en el arte clásico. De repente estudio a los sismos, que son pues son relativamente contemporáneos y sí encuentro cosas interesantes, pero pues me resulta así también chistoso ver cómo el impresionismo fue opacado en su momento por el expresionismo y después vinieron otras corrientes. También pasó en el pasado, pero creo que se postergaron un poquito más estas escuelas y tuvieron oportunidad de experimentar y de generar más conocimiento, y es a mí lo que me gusta. Sobre todo la pintura barroca es la que más me gusta. Es, digamos, como que lo que más ha influenciado actualmente en las obras que generas. Sí. ¿Qué opinas en este caso del arte que se está generando actualmente? Algunos o muchos denominan a algunas de estas piezas como amparte o pues no sé, ¿cuál sería tu postura al respecto? Es que naturalmente tendemos a clasificar periodos, tipos de plantas, tipos de animales, y lo mismo pasa en el arte. Está bien porque eso delimita épocas, pero a veces descartamos toda una producción que se está generando como el arte contemporáneo, que yo considero que tiene propuestas muy interesantes. Hace un tiempo estaba viendo una entrevista donde hablaban de fotografía y explicaban cómo es que se llegó a conceptualizar la fotografía. Siento que es un pico de conocimiento. En algún momento se entendió que el arte debía ser conceptual, que se estaba perdiendo a lo mejor el valor de conceptualizar y se estaba atendiendo mucho a la técnica. Estamos viviendo una época en la que se tiende más a conceptualizar, pero es una época, no va a quedar así esto, ¿no? En algún momento va a cambiar eso, va a bajar ese pico de conocimiento y van a buscar algún otro, vamos a buscar. Por eso es que considero que el hecho de que podamos estar organizados, de que podamos estar generando investigación y no quedarnos con
con lo que existe actualmente, porque de esto ya son varios años, ¿no? O sea, se dice arte contemporáneo y se dice arte actual, pero esas tendencias estéticas o creativas o discursivas no son de ahora. Ahorita se están haciendo y no es un arte de nuestro tiempo, es una propuesta que ya tiene muchos años y que estamos replicando y estamos, pues sí, remasterizando, pero que no estamos generando una propuesta nueva, ni siquiera en el muralismo. Yo creo que nos estamos repitiendo en el muralismo, no estamos haciendo lo que hizo en su momento Siqueiros, ¿no? De investigar y decir, yo propongo que la composición sea de esta manera, o propongo utilizar materiales que se ocupan pues en temas automotrices. Vamos a ocupar fibra de vidrio y vamos a entremezclar disciplinas como la escultura, la pintura, el grabado, qué sé yo. Pero él propuso algo diferente, ¿no? Y seguramente si él viviera en esta época, diría, ustedes tienen tantos materiales y no los están aprovechando totalmente. Y no solo los materiales, pues temas tecnológicos, ¿no? Con los que también de pronto estamos peleados. El arte contemporáneo es más discurso que técnica, pero obviamente en el muralismo, pues el muralismo se basa en los principios que dejaron los grandes maestros, ¿no? Como la cuestión de que siempre tiene que haber un mensaje, el compromiso social y este tipo de cuestiones. Pero por ejemplo en el arte contemporáneo, digamos como que se están olvidando de la técnica y se están enfocando al concepto, o sea, digamos que están dejando de lado los principios fundamentales del arte, por decirlo así. ¿Tú qué opinas sobre eso? Es que, o sea, más allá como del arte contemporáneo y llevándolo como también hacia el muralismo, creo que nos hace falta investigar, nos hace falta empaparnos de estos libros, ¿no? De entender, leer un poquito más historia del arte, porque si leyéramos un poco más de historia del arte entenderíamos cómo es que llegamos a este punto, y eso es fundamental para poder entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo, y también para entender que creo que no está en juego, no hay riesgo de que el arte clásico o el arte ¿cómo decirlo? Es que ni siquiera me gustaría ocupar la palabra arte, sino estos productos culturales que se están generando no van a quedar en desuso, ¿no? Porque de repente algunos dicen es que la pintura ya está muerta, o el muralismo mexicano ya está muerto, ¿no? Ya está enterrado hace muchos años. Creo que se pueden retomar las cosas y se pueden proponer cosas nuevas siempre y cuando se lea. Es decir, lo que está sucediendo con el arte contemporáneo tiene que ver como precisamente con ese pico de conocimiento. Se llegó a un pico de conocimiento en el Renacimiento que fue muy alto, ¿no? Que quizá no se ha vuelto a repetir, ¿no? En el barroco, sobre todo, que fue creo que la cúspide de la pintura, pero de ahí empezaron a suceder algunas cosas muy interesantes, ¿no? Empezó a bajar el pico de conocimiento de la técnica y empezó a generarse un discurso diferente, se empezaron a ir a otros campos, y es lo que está pasando ahorita. Se está ponderando precisamente el hecho de que todo sea un mensaje, pero es porque los artistas contemporáneos están buscando que sea efímero, que cualquier persona pueda acercarse al arte, y que si un doctor quiere hacer arte lo pueda hacer, que si un niño quiere hacer arte lo pueda hacer y pueda tener un discurso y pueda generar una reflexión en una persona. Pero en este ínter efectivamente estamos perdiendo de vista que tenemos a la mano mucha información en la técnica, ¿no? Creo que lo que sería interesante que propusiéramos en esta época es guardar un equilibrio entre estas dos partes. Sí está muy padre el discurso, pero también está muy padre que en algún momento podamos retomar las técnicas. Si llegamos al muralismo, que recuperemos a lo mejor la investigación que propusieron los antiguos maestros, porque si yo me cuestiono un poquito esta cuestión como del muralismo mexicano, no sé, yo no he conocido una sola persona que tenga una conciencia total sobre el muralismo, porque quizá no se ha investigado totalmente por parte de nuestra generación lo que es, dónde estamos situados, en qué momento histórico de la pintura o del arte o del muralismo, ¿no? Lo estamos considerándonos expertos sin haber leído totalmente, sin haber investigado totalmente, y todos tenemos una postura y estamos haciendo crítica de todo esto que se está haciendo. Estamos tratando de hacer muralismo, pero somos como esos pollos a los que les cortan la cabeza y siguen corriendo. Lo estamos haciendo por inercia. Es que es realidad, lo estamos haciendo por inercia. Y por ejemplo a un chavo no le podemos exigir que tenga concepto. Si apenas está él
generando la técnica, él o ella está generando la técnica. No podemos pedirle que tenga experiencia para generar un concepto, y por eso es que es tan riesgoso a alguien llamarlo muralista o llamarlo pintor si todavía no llega a ese grado. Es como llegar a una licenciatura, y no tiene que ver, y ojo aquí, ¿no?, con temas de la academia. Tú puedes ser un gran pintor sin pisar una universidad. Tiene que ver con este amor que tengas por aprender, ¿no? Si quieres aprender una técnica, lo puedes hacer, te puedes acercar a gente a lo mejor que se haya ido para acercarte un poquito más rápido a ese conocimiento, o investigar por nuestra cuenta. Ahorita en internet hay un montón de información y podemos acceder a conocimiento mucho más rápido, pero sí hay que tener respeto por los que han hecho una labor previa. No podemos ponernos en el mismo saco cuando a lo mejor nosotros apenas estamos aprendiendo a hacer algunas cosas, apenas estamos aprendiendo a quebrar un color, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que a muchos de las personas que he conocido en los encuentros de murales, y hablo también de mi persona, la cuestión es que los conocimientos aún son muy pobres al respecto, y ni hablar del muralismo, ¿no? Porque muchos de nosotros llegamos porque nos gustó a lo mejor la opción de pintar en un formato mayor al que estábamos acostumbrados, pero sin tener así como que las bases, y he ahí también el detalle que sucede, ¿no?, detrás de todos estos eventos, en el que muchos no sabemos realmente hacia qué vamos encaminados, y no entender, o sea, realmente qué es el muralismo, qué no es muralismo, o sea, hasta dónde poner, aunque no sería lo más adecuado, pero hasta dónde poner esos límites, y entender como de esta línea hacia adelante, esto ya no es muralismo, esto a lo mejor dirían algunos, esto es paredismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es importante que se empiecen a promover este tipo de situaciones, y qué bueno que pueda, o sea, haber personas como tú que están participando en estos eventos, porque finalmente pues es una manera de pasar ese conocimiento y de que los demás entiendan qué es lo que realmente están haciendo, ¿no? Entonces, pues digamos en las propuestas de los murales que tú estás llevando a cabo ahorita, pues no sé si nos podrías hablar un poquito de lo que estás proponiendo ahorita en esta pieza que está a espaldas. Entiendo que hay una persona más con la que estás trabajando este muro, no sé si nos puede acompañar en el video justo ahorita. ¿Podrías acompañar, Hilda? Es que sí sería importante porque el tema discursivo justamente tiene que ver con ella. Yo me sumé, mi rol aquí era me invitó la Escuela de Muralismo Siqueiros a ser parte de la organización del proyecto, como apoyo, como gente nueva que se integra para poder en algún momento proponer en mi lugar de origen un encuentro, ¿no? Cosa que también me está generando como que ese no querer hacerlo, ¿no? Porque veo todo lo que hay detrás, porque veo que hay muchos poderes detrás también de esto que corrompen de cierta manera esta situación, porque veo algo que ayer me preocupó, que platiqué con uno de los maestros grandes, ¿no?, que dijo, es que platiqué yo con una persona argentina que vino a nuestro país para aprender del muralismo mexicano y se fue sumamente decepcionado. No vino a un encuentro, vino a varios encuentros y encontró prácticas que nos están haciendo quedar mal, y a mí me dio pena sin haberlo conocido. Entonces, creo que entiendo perfectamente. Sí, creo que aquí la situación, yo podría hablarte, pero creo que lo ideal es que hable Hilda, ¿no? Que ella ¿sí? Comente de qué trata el proyecto, porque yo aquí estoy colaborando con ellos. O podemos hacer esto, no sé si hagamos una entrevista por separado y ya platicamos más en específico después. Ok, perfecto. Muy bien, entonces retomando el tema que acabas de comentar ahorita, que sería la cuestión de la Escuela de Muralismo Siqueiros. O sea, entiendo que al formar parte ya de la Escuela de Muralismo Siqueiros también tienes ciertos compromisos, pero, o sea, ¿cómo fue este acercamiento de Luis Ramos con la Escuela de Muralismo? Y si pudieras hablar de estos compromisos que tienes y qué opinas al respecto, cuál es tu postura actual, ¿no? Porque yo entiendo que pues vamos cambiando conforme pues pasan algunas experiencias. Entonces,
pues no sé si nos pudieras platicar. Pues mi acercamiento fue justamente en este primer encuentro al que asistí. Ellos se aproximaron a mí para invitarme a ser parte de la escuela por pues temas, pues quizá en mi actuar, en el actuar del equipo con el que yo iba, notaron algunas cosas o algunas características en nosotros y sobre todo en mí que podrían servir en la escuela y me invitaron. Yo a esto acepté, después me formalizaron con un documento la participación y pues sí nos comprometimos con este pacto para poder generar encuentros en mi lugar de origen para, con respecto a temas de conocimiento, como te comentaba, ¿no? De aprendizaje, para en mi espacio formar una escuela de muralismo que todavía no consolidamos, ¿no? Por los temas de la pandemia, pero que en un mediano o corto plazo me gustaría poder concretar. El hecho de hacer algo similar a lo que está haciendo Quetzalcóatl, ¿no? De acercar a los niños, a los adolescentes y comenzar a enseñarles esto con el mayor respeto y la mayor conciencia para que ellos empiecen a generar justamente un cambio en esto, ¿no? Si a lo mejor a nosotros no nos toca hacerlo, pues que sean esas nuevas generaciones. Muy bien. Y bueno, entiendo que pues una de los compromisos que tienen es generar pues eventos. Platicaba hace algunas horas con un amigo y bueno, preguntábamos, o una de las preguntas que nos hacíamos era si realmente a través de estos eventos promovemos el muralismo o qué es lo que estamos promoviendo a través de estos eventos. ¿Cuál sería así como tu perspectiva de este tipo de eventos? Yo considero que sí se está promoviendo el muralismo, pero también hay otras cuestiones detrás. Y en mi participación de ayer en una de las reuniones en la que estuviste, lo platicamos. Considero que se están aprovechando por parte de estos mecenazgos que pueden aprovechar empresas, que pueden aprovechar gobiernos, estos sesgos o estos huecos que no estamos cerrando por falta de organización, para pues que se generen muchos murales en lugares y empiecen a cacarearlos los gobiernos, es decir, que empiecen a subirse al barco del muralismo, diciendo que ellos son el lugar de tal región con más murales, o que se hicieron tales murales, o que hubo una inversión que a veces está disfrazada para poder generar este tipo de propuestas, pero que en realidad pues se están haciendo de una manera muy informal, y a mí lo que más tristeza me da es que somos los mismos muralismos los que estamos malbaratando el trabajo de los demás compañeros. No veo que haya estos círculos de intercambio, de conocimiento o de reflexión totalmente, ¿no? Este es de los pocos encuentros junto con el que tú organizaste donde vi que se generaron esos diálogos, ¿no? Ese ir y venir de información, ese compartir con personas como Manu en su momento, del que yo he aprendido mucho y al cual yo respeto, ¿no? Porque veo que él está tomando muchas de las bases y lo está llevando a un sentido contemporáneo, le está dando un enfoque más actual a este quehacer del muralista. Pero sí, digamos, retomando la pregunta, considero que sí hace falta replantearnos todo esto, porque no considero que estemos llegando a ningún lugar, ¿no? Solo se está replicando, se está haciendo poco esfuerzo con poco dinero y estamos entregando resultados mediocres. Sí considero que se tiene que formalizar un poco más. Finalmente, pudiéramos estar creando nuestro propio patíbulo donde nos van a ahorcar, porque en todos estos eventos, cuando no se dignifica el valor del mismo muralista, pues obviamente pues llegan estos oportunistas que se terminan aprovechando del trabajo y del quehacer de todos los compañeros, ¿no? Entonces, creo que aquí tendríamos que empezar por dignificar el trabajo y pues en este caso viendo todo esto que está ocurriendo y de las conversaciones y mejor dicho, de los conversatorios que han habido, ¿qué tan dispuesto estás por generar un evento en el lugar de donde tú actualmente tienes tu taller? Creo que lo platicamos en su momento. Sí me gustaría, siempre y cuando existieran las condiciones económicas, las condiciones en general para poder hacerlo, porque sí quisiera que las personas que asistieran fueran 2, 3, 20, 30, los que fueran, se fueran con un grato sabor de boca de saber
que fue un encuentro donde se generó esta reflexión, donde hubo a lo mejor una charla de algún decano del muralismo, ¿no? que les aportó, que les hizo decir, pues es que quizá el camino que estoy tomando en el muralismo no es el mejor, o a lo mejor sí voy bien, ¿no? y se reafirme, y también podamos generar un discurso, una propuesta que refresque de cierta manera esto que se está haciendo. Sí me gustaría hacerlo siempre y cuando existieran esas características, y para ello pues se requiere también tiempo para poder estructurarlo bien. Yo sé que no tengo yo todos los conocimientos para poder hacerlo, tendría que acercarme a gente o a agentes que tengan esas características y pues recargarme un poquito en ellos, en cosas en las que yo sé que estoy endeble, ¿no? Muy bien, actualmente, o mejor dicho, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde tendría que encaminarse el muralismo que estamos realizando? O sea, porque entiendo que pues estamos replicando, o sea, lo que hacemos en algún lugar del país lo hacemos, no sé, al norte o al sur, y es exactamente lo mismo, pero, o sea, a lo mejor lo único que cambian son los participantes. ¿Hacia dónde crees que tendría que encaminarse esta propuesta? Yo creo que vale mucho la pena que se encamine hacia el conocimiento primero, es decir, que nos pongamos a investigar qué es realmente el muralismo, qué fue realmente el muralismo, y en función de eso generar una óptica actual, y también entender que somos creadores de nuestro tiempo. Nosotros no nos podemos seguir aferrando al muralismo con la propuesta que tenían los antiguos maestros, y a lo mejor ya no aplica lo actual, ¿no? Si nosotros tenemos otra problemática social que pueden llegar a ser equivalentes, ¿no? Siempre hay como esta lucha por rescatar valores que se han perdido, por evidenciar cosas injustas, pero claro que es otra óptica, ¿no? Hay matanzas que se dan al despoblado, ¿no? Todo esto que estamos viviendo en nuestro tiempo, y que nosotros medio lo sabemos, pero tampoco estamos haciendo nada para cambiarlo, ¿no? Estamos un tanto apáticos a todas estas cuestiones. Hace poco tiempo vi una entrevista de la hija de Siqueiros y dijo, es que estamos en una época en la que la gente ya no tiene carácter político, ya no está entendiendo este carácter político, y si no empezamos a cuestionarnos, pues nos van a llevar al baile muy fácilmente, pero tampoco es que nos lleven al baile, nosotros lo estamos permitiendo. Entonces no podemos culpar o victimizarnos por los errores que nosotros estamos teniendo en nuestro actuar, ¿no? En nuestro quehacer. Muy bien, y bueno, para poder cambiar esto dentro de los encuentros que pues obviamente sé que se van a seguir realizando, ¿qué propondrías para que pudiésemos encaminar pues a todos los compañeros que pues de alguna manera están participando? Híjole, voy a sonar así bien radical, pero creo que se tiene que fracturar esto, se tiene que romper, se tiene que hacer pedazos, y tenemos que sacar algo de ahí, porque creo que estamos cayendo en una cuestión que no me está gustando, ¿no? En un sinsentido, en un venir a echar desmadre, como les comentaba ayer. Muchas personas ayer se sacaron de onda, ¿no? Yo me quedé como con ese sentimiento todo el día. Pero es que realmente vale la pena evidenciarlo. Creo que cuando nosotros no reconocemos los errores que estamos cometiendo todos, porque estamos en el mismo barco, no es que se señale a alguien en específico, si no empezamos a entender que hay cosas que no estamos haciendo bien y que podemos hacerlas mejor, y que tenemos, como te comentaba, ese compromiso, porque lo estamos proyectando fuera de este lugar, nos respetan por esto que no estamos haciendo. Claro. Estamos llevando de una manera irresponsable. Entonces, si no empezamos a romper, a generar, ¿cómo se podría decir? Incluso hasta una cierta... llevarlo al extremo, ¿no? De a lo mejor, ¿sabes qué? Tú no estás dispuesto a entrarle a los lineamientos de esto, pues no participas. Claro. Yo considero que si no se empieza a hacer así, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Tendríamos que quizás generar lo que en su momento hicieron los grandes, un nuevo quizás como reglamento o estatuto de lo que es el muralismo actual. ¿Crees que sería lo más conveniente? Pues sí, considero que la organización, como comentábamos, es fundamental. A lo mejor no hace falta que se haga nadie a un lado, pero sí que haya parámetros, ¿no? Para poder organizar, para poder medir, para poder generar un nuevo planteamiento.
discursivo, visual, técnico. Sí considero que tienen que haber ciertos patrones. Creo que somos de las pocas sí, disciplinas, o no sé cómo llamarlo, de las pocas propuestas en cuanto a temas profesionales, que todo es muy ambiguo. El arte se ha vuelto ambiguo. Bueno, no de ahora, ¿no? Es algo que ya venimos arrastrando de mucho tiempo, pero de pronto, por ejemplo, lo relaciono yo con temas de la lógica, ¿no? o la medicina. Creo que ellos están bien conscientes de lo que había antes de la tecnología que hoy tenemos, y están tomando en cuenta todas estas cosas y están haciendo cosas nuevas, y todo el tiempo van a congresos los médicos y se están actualizando, porque saben que la vida de una persona o de varias personas está en sus manos. Pero nosotros tenemos ese mismo compromiso. También cuando ve nuestro trabajo, hay gente que se acerca y que está tomando elementos que le permiten llegar a una reflexión, y no lo estamos tomando con esa seriedad, ¿no? Considero que sí tenemos que ser más serios en nuestro quehacer. Debe de haber un mayor compromiso, ¿no? Sí. Hacia la labor que estamos generando. Justo creo que es algo muy importante de mencionar, porque pues muchos quizás todavía no ven esa parte, ¿no? Bueno, pues yo creo que aunque hay mucho de lo que podamos platicar, la verdad es que sí se puede generar una charla muy extensa al respecto. Quizás hay puntos que se me fueron de las manos y no pudimos tratar ahorita, pero bueno, sería a lo mejor conveniente en algún momento generar otra nueva plática. Pues no lo veo esto como una entrevista, sino más bien como una pequeña conversación para intentar conocer un poquito más de Luis, sobre su técnica, sus obras. Quizás en algún otro video mostrar parte del trabajo que has realizado, porque nos faltó, creo que, platicar sobre todo ese tema. Y bueno, pues yo te agradezco mucho por el tiempo que pues me has regalado para poder hacer este pequeño video. Y pues no sé, algún mensaje que quieras darle a los compañeros que están en el mismo camino que nosotros. Quisiera hacer una analogía. Creo que la raíz de todos nosotros es la misma, y ese tronco que nos sostiene pues es el conocimiento, ¿no? Nosotros somos hojas que de repente están unas por acá y otras por allá, y a veces empezamos como a sentirnos ajenos a ese origen. Ayer, por ejemplo, hubo una situación en la que nos empezamos a sentir todos como fuera de, y creo que vale más la pena considerar esas cosas que nos unen y entender que somos parte de un mismo cuerpo, y que si hay algo que estemos haciendo mal, lo estamos haciendo mal todos, y si hay algo que proponer y que mejorar, también lo estamos mejorando y proponiendo todos. Entonces, sí, o sea, apelar a esa unidad. Creo que unidos vamos a hacer cosas más grandes y vamos a ser siempre más fuertes. Muy bien, pues ahí está la propuesta. Yo creo que la unidad es ante todo la fuerza, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Voy a alejar un poquito el video para acá, para que se vea el lugar donde estamos realizando la charla. Pues yo creo que pues es un buen capítulo para reflexionar de todo lo que hemos estado platicando, y pues muchas gracias otra vez. Pues saludos, bandita, que tengan buena noche.